¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? El día de hoy vamos a tratar el tema, una especie de recuento, de balance de la actividad económica, variables vinculadas al comportamiento de la economía mexicana durante el primer trimestre, obviamente sin dejar de contextualizar los factores que están influyendo y que están incidiendo en el desempeño productivo del país. En principio habría que decir que las señales económicas que se empiezan o se están observando en el primer trimestre del presente año son de fortaleza, son en términos generales vigorosos los elementos que se están observando en materia económica, que nos permite prever que, no obstante los factores externos, la complejidad de los factores externos que están influyendo incluso en los pronósticos de crecimiento económico del país para el presente año, en general, diríamos, la estabilidad económica no está en riesgo, va a haber crecimiento económico ligeramente por abajo del 2023, pero aceleración de la actividad económica del país y hay que subrayar, hay un problema, persiste el problema de guerra en Ucrania, el conflicto bélico entre Irán e Israel, el incierto comportamiento económico de los Estados Unidos para el presente año y la propia elección de ese país hacia noviembre de este ejercicio fiscal. Bien, pues todo esto, de acuerdo a lo que empezamos a observar de manera ya muy específica, no modifica las condiciones macroeconómicas de estabilidad y no tiene efectos sustantivos, importantes, relevantes en las condiciones sostenibles de las finanzas públicas. Eso, diríamos, es parte de los elementos que hay que tener presentes. Lo primero que podemos destacar es que el comportamiento que ha tenido, con datos oportunos del INEGI, también que destacar, el Producto Interno Bruto oportuno en el primer trimestre supera las expectativas de los expertos, de los analistas, que estaban incluyendo o previendo un crecimiento muy por abajo o muy cercano al 1%. ¿Qué es lo que podemos observar? El informe del INEGI, con datos oportunos del Producto Interno Bruto, nos dice que en términos desestacionalizados, el Producto Interno Bruto del país en el primer trimestre creció 2% y en datos originales creció 1.6%. Yo me iría, evidentemente, en términos de evaluación sobre los datos originales, es decir, un crecimiento de 1.6% en el primer trimestre contra el primer trimestre del 2023, que fue de 3.6%. Lo que empezamos a observar, de acuerdo a la perspectiva de análisis, es que para el segundo trimestre de este año, la actividad productiva del país va a aumentar en 3.6% en términos anuales, en el tercer trimestre 3.4% y en el cuarto trimestre del presente año 2.4%. Es decir, de acuerdo a nuestra estimación, el Producto Interno Bruto en este año crecerá por el orden del 2.8%. Y es cierto, hay perspectivas económicas distintas que han estimado hacia la baja por los factores externos que acabamos de mencionar. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, prevé un crecimiento para México del 2.4% en su estimación de abril. El Banco Mundial, 2.3%. Los especialistas en economía del sector privado que encuesta el Banco de México, un crecimiento de 2.4%. Y
Citibanamex, también, que es una encuesta entre bancos, entre los bancos del país, con un crecimiento del 2.4%. Creemos que más bien se va a estar ajustando el crecimiento del 2024 hacia esta estimación que ponemos a consideración de nuestros amigos de Ecoeconómico, crecimiento de México de 2.8%, y empezamos a ver los elementos que nos permiten hacer esta previsión. Lo que estamos considerando es que 3 componentes de la demanda agregada están empezando a tener una influencia determinante en el comportamiento del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son? El consumo interno, la inversión productiva y el gasto público del gobierno federal. Esos 3 componentes nos hacen prever que en efecto el producto crecerá en este año sobre el 2.8% al cual hemos hecho referencia. Veamos el primer componente. El consumo interno, para nuestro juicio, tiene una conducta muy potente. En el 2023, en promedio, el consumo interno, el consumo doméstico, tuvo un crecimiento promedio de 4.1%. Si lo ponemos en este sentido, si la economía en este 2023 fue de crecimiento de 3.2%, pues el producto estaría creciendo arriba de esa tasa. Si observamos que durante el primer trimestre de este año el consumo tuvo un crecimiento de 3%, es un crecimiento que si lo comparamos con el crecimiento económico oportuno que previó el INEGI de 2%, el consumo se encuentra por arriba de la tasa del Producto Interno Bruto para el primer trimestre. Pero además, si lo comparamos contra el primer trimestre del 2023, en ese entonces el crecimiento del consumo interno fue de 3.8%. Es decir, lo que vemos en tendencia que el consumo interno está teniendo un comportamiento fuerte, robusto en términos de la demanda agregada. Y el otro elemento es la inversión productiva, lo que denominamos inversión fija bruta. La información que se tiene hasta el mes de febrero del presente año, más los datos estimados para marzo del presente año, nos permite hacer una evaluación del comportamiento de esta variable. En 2023, el crecimiento promedio de la inversión productiva fue de 19.7%. Y sus 2 componentes, la maquinaria y equipo, en promedio crecieron 18.8%. Y la inversión en construcción, en promedio, fue de 20.9%. Estamos hablando de crecimientos históricos de la inversión productiva en maquinaria y equipo y en construcción. Durante el primer trimestre de este año, el crecimiento promedio fue de 12.5% de la inversión productiva. Si lo comparamos contra el primer trimestre del año pasado, el crecimiento de la inversión productiva fue de 12.8%. Es decir, estamos observando en términos de tendencia un crecimiento muy fuerte, muy dinámico de la inversión productiva del país. Y el gasto neto total, que es otro de los componentes de la demanda, ha tenido un crecimiento muy acelerado prácticamente desde después de la pandemia, en donde diríamos, previo a la pandemia, el gasto neto del gobierno federal representaba el 22.4% del Producto Interno Bruto. Hacia el 2023 cierra sobre 24.7%, y la estimación que hace la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del presente año, 2024, estaría ascendiendo el gasto público neto total en 26.4%. Y aquí es parte de las reflexiones y de los cuestionamientos que han hecho especialistas en la materia, y lo que han venido apuntando es que el crecimiento del gasto
ha sido a costa de un mayor endeudamiento del gobierno federal, y eso que puede generar inestabilidad en las cuentas públicas del gobierno de la República. ¿Qué empezamos a observar en términos empíricos durante el primer trimestre del presente año? Lo primero que podemos destacar es que las finanzas públicas son estrictamente sostenibles, es decir, hay condiciones sólidas del conjunto de las variables que conforman las finanzas públicas del país. Los ingresos presupuestarios observaron un crecimiento real de 2.4% en términos anuales durante el primer trimestre. Uno de los aceleradores que impulsaron este crecimiento fue la recaudación tributaria, que observó un crecimiento de 3.4%. El gasto neto reportó en este primer trimestre un aumento anual de 18.8%, y el gasto en infraestructura tuvo un incremento de 23.3%. Hasta ahí diríamos la evaluación que podemos observar es muy positiva. La deuda pública que observó en este periodo, diríamos en términos generales, es sostenible. El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público representó durante este primer trimestre, representó el 45.5% del Producto Interno Bruto, es decir, hubo una reducción. Estamos hablando de un monto absoluto del gasto neto del gobierno federal de 15.4 billones de pesos. Es cierto, es un monto muy significativo, e incluso la previsión de cierre para el presente ejercicio fiscal es que el gasto público del gobierno ascienda a el 50% del Producto Interno Bruto. Y eso es lo que las, digamos, advertencias que hacen expertos, analistas en finanzas públicas, en donde dice el gobierno se está apalancando demasiado en lo que es en los niveles de requerimientos financieros. Y habría aquí que poner la perspectiva, y eso me parece fundamental. ¿Qué ha pasado durante las recientes administraciones públicas federales y en dónde ha estado el real aumento que ha tenido en los niveles de endeudamiento público del gobierno federal, que son no otra cosa más que los requerimientos financieros? En la administración de Vicente Fox Quesada, en su primer año de gobierno, la deuda pública representó el 18.5% del Producto Interno Bruto. Al cierre de su administración, representó el 17.9%. Podríamos decir, tuvo una reducción de casi arribita de medio punto porcentual en su administración. En la gestión de Felipe Calderón Hinojosa, en el primer año de gobierno, ubicó a la deuda pública del gobierno federal en 17.1%, y en su último año la ubica en 32.4%. Es decir, durante este periodo, administración de Felipe Calderón Hinojosa, la deuda pública federal tuvo un aumento de 15.3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, en su primer año de gobierno la ubica en 35% del Producto Interno Bruto y la deja en el 2018 en 44.8%. Es decir, la deuda pública aumentó como puntos del Producto Interno Bruto 9.7 puntos. Y en el periodo reciente de Andrés Manuel López Obrador, su primer año de gobierno la ubica en 43.9% del Producto Interno Bruto y la estaría dejando al cierre del presente ejercicio fiscal sobre 49.7%. Es decir, la deuda pública durante este lapso, en la gestión de Andrés Manuel López Obrador, tuvo un crecimiento de 5.8 puntos porcentuales. Y ahí tenemos la visión que podemos precisar, puntualizar los niveles de endeudamiento que ha tenido desde el año 2000 hasta el 2020
24 y cuál ha sido el gobierno que mayor endeudamiento le generó al país para financiar el gasto público federal. Este nivel que tiene México, si lo comparamos, los datos que tenemos para el 2023 para algunos países, para tener una referencia y tener un mejor contexto, Italia en el 2023 representó su deuda el 137.3% de su Producto Interno Bruto, Estados Unidos el 121.3%, España 100.7%, Francia 110.6%, Brasil 85.3%, Argentina 84.7%, Alemania 63.7% y México para este 2023 46.8%. Y por eso hemos nosotros destacado que no hay elementos para establecer que la deuda pública puede convertirse en un factor de inestabilidad en las finanzas públicas del gobierno federal. ¿Qué podemos concluir en esta materia? En términos de balance general es que durante este periodo que corresponde al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pasada la pandemia o la crisis económica del 2020, el Producto Interno Bruto estaría creciendo sobre una pauta o línea del 4%. La inflación estaría bajando del nivel más alto en términos anuales, que fue de 7.82% durante el 2022, estaría reduciéndose para este año sobre 4%. La tasa objetivo del Banco de México, la tasa de referencia de interés del Banco de México, de estar todavía en marzo de este año en 11.25, estaría cerrando el presente ejercicio fiscal sobre 9.75%. La paridad peso-dólar terminará el año sobre 17 pesos, es decir, tenemos un reporte o un registro inédito en el comportamiento del peso frente al dólar y podríamos llegar a la conclusión de que la fortaleza del peso en síntesis muestra lo vigoroso de las condiciones de la economía mexicana durante el periodo reciente. Ese sería, digamos, el recuento, el resumen que podríamos hacer en esta materia. Concluimos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre.